Hola a todos, bienvenidos al canal Electrónica al Detalle. Mi nombre es Alexander Rincón. En esta ocasión vamos a realizar dos ejercicios didácticos sobre el concepto de resistencia, donde vamos a ampliar las ecuaciones vistas en el video anterior, donde definimos los conceptos. Entonces, en este primer ejercicio el enunciado nos dice lo siguiente: encuentre la resistencia de un alambre de cobre de 10 metros de longitud y área de sección transversal igual a 0.5 milímetros cuadrados, teniendo en cuenta la resistividad del cobre debe estar a 20 grados centígrados. Entonces la ecuación que vamos a usar es la que vemos aquí en pantalla, la voy a escribir por acá nuevamente. Dice que resistencia es igual a la resistividad del material multiplicado por la longitud dividido entre el área de sección transversal. Entonces vamos a empezar a extraer los datos aquí del ejercicio. Nos están preguntando inicialmente por la resistencia. Encuentre la resistencia. Eso ya nos aclara que la ecuación que debemos usar es la correcta y es esta. Y vamos a empezar a buscar entonces lo que es la resistividad del material. Dice que la resistividad del material debe estar a 20 grados centígrados. Acá tenemos una tabla donde está la resistividad de diferentes materiales conductores y nos dice que el material que se está utilizando es el cobre. Entonces buscamos acá el material cobre. Dice que a 20 grados centígrados su resistividad es de 0.0178. Vamos a escribir por acá. Entonces la resistividad del material, primer dato, es de 0.0178 y su unidad es ohmio por milímetro cuadrado dividido entre metro. Vamos con el siguiente dato, que sería la longitud. Nos dice en el ejercicio el enunciado que la longitud de ese alambre de cobre es de 10 metros. Entonces, segundo dato, longitud es de 10 metros. Por último vamos con lo que nos quedaría faltando, que sería el dato de la sección transversal, el área de sección transversal, que va a ser igual a 0.5 milímetros cuadrados. Área de sección transversal. Esa área de sección transversal, recuerde que sería esta parte del conductor. Entonces vamos a reemplazar los datos como siempre en la ecuación, resolvemos la operación matemática, mucho cuidado con las unidades y vamos a darle la solución al encontrar la resistencia para ese ejercicio. Entonces resistencia es igual a 0.0178 ohmios por milímetro cuadrado dividido entre metro, y que está multiplicado por el numerador, que es la longitud. Esa longitud es de 10 metros. Todo esto se divide entre el área de sección transversal, que es de 0.5 milímetros cuadrados. Vamos a tener mucho cuidado con las unidades. Vamos a hacer la operación bien hecha para poder obtener la resistencia en ohmios. Entonces tenemos metro, está dividiendo y acá está multiplicando, se nos cancela. Ahora vamos, milímetros cuadrados, está dividiendo y acá está multiplicando, también se cancela. Y ya esta operación, ingresándola en una calculadora, nos va a dar que la resistencia, el valor es de 0.356 ohmios. Entonces para este ejercicio nos preguntan: encuentre la resistencia de un alambre de cobre de 10 metros de longitud y área de sección transversal igual a 0.5 milímetros cuadrados, la resistividad del cobre teniendo en cuenta que estará a 20 grados centígrados, y nos dice que su resistencia después de hacer el cálculo matemático es de 0.356 ohmios. Pasamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a ampliar esa ecuación en la cual ya la temperatura va a ser un factor que va a influir sobre la variación de la resistencia.
Entonces el enunciado nos dice lo siguiente: se tiene un conductor de aluminio de longitud de 200.000 metros y área de sección transversal de 452.39 milímetros cuadrados, cerca a un horno que alcanza temperaturas de 640 grados centígrados. Calcule la resistencia inicial y final a máxima temperatura. Tenemos entonces la ecuación, las ecuaciones que debemos emplear y una tabla que nos va a dar el coeficiente de temperatura. Ese coeficiente de temperatura lo que nos está indicando o lo que quiere decirnos es cuánto cambia la resistencia eléctrica de un material por grado por la temperatura del grado Celsius que vaya variando respecto a la resistencia inicial. Entonces vamos a empezar a extraer los datos del ejercicio. La primera ecuación que vamos a emplear es esta, debido a que en esta nos está solicitando una resistencia inicial, y esa resistencia inicial es esta y la vamos a calcular con esa ecuación. Entonces extraemos los datos de esta primera ecuación. La resistencia es la que vamos a calcular, resistencia inicial. Miramos que entonces Ρ, o la resistividad del material, nos dice que el material es un material de aluminio, es un conductor de aluminio, y en esta tabla vamos a extraer ese dato. Para el aluminio a 20 grados centígrados su resistividad es de 0,0280. Entonces ponemos por acá el dato. La resistividad para el aluminio es de 0,0280. Continuamos, vamos a observar que el siguiente dato que debemos de consultar yéndonos en orden, tenemos ya la resistividad, vamos con la longitud y nos dice el ejercicio que la longitud es de 200.000 metros. Entonces longitud es igual a 200.000 metros. Tenemos ya la longitud. Y por último el área de sección transversal para esa primera ecuación, que nos dice que el área de sección transversal es de 452.39 milímetros cuadrados. Entonces eso para calcular la resistencia inicial que nos pide el enunciado. Para la resistencia final máxima vamos a extraerlos también otros datos que van a hacer falta, porque vamos a ampliar ya para esa parte esta ecuación. Entonces nos dice que tenemos resistencia inicial, que ya la vamos a calcular acá, el coeficiente de temperatura para el material de aluminio. Miramos acá en esta tabla entonces que el coeficiente de temperatura para ese conductor es de 0,0039. Y por último miramos que nos da aquí un cálculo de una diferencia de temperaturas, que nos dice que la temperatura máxima menos la temperatura inicial. Entonces tenemos temperatura inicial, como se va a trabajar a temperatura ambiente, van a ser de 20 grados centígrados. Cuando no nos den el valor de una temperatura inicial, pues siempre se va a tomar la temperatura ambiente, que es aproximadamente 20 grados centígrados. Y la temperatura máxima nos dice que es de 640 grados centígrados. Entonces con esos datos vamos a empezar a desarrollar el ejercicio para hallar ambas resistencias, la inicial y la final. Entonces vamos a calcular con esta primera ecuación, resistencia es igual a la resistividad del material, que es de 0,0280 ohmios por milímetro cuadrado dividido entre metro, y todo esto va a multiplicar a la longitud, que es de 200.000 metros. Todo esto se divide entre el área de sección transversal, que es de 452.39 milímetros cuadrados. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Ojo con las unidades, hay que manejarlas bien. Se cancela esta con esta, esta con esta, y esta operación
la ingresamos en una calculadora. Dice que la resistencia inicial va a ser igual a 12.38 ohmios. Entonces tenemos la resistencia inicial. La resistencia inicial es de 12.38 ohmios. En base a esto vamos a ampliar la segunda ecuación para desarrollar ya lo que es el último punto, que sería la resistencia máxima final a máxima temperatura. Entonces esa resistencia total va a ser igual a, tenemos que es resistencia inicial multiplicado por 1 por el factor de temperatura por la diferencia. Entonces sería 12.38 ohmios, que va a multiplicar a 1 más el coeficiente de temperatura, que es de 0.0039 grados centígrados. Eso indica que es la variación que va a tener a medida que vaya incrementando el coeficiente de la resistencia, la variación de la resistencia. Y esto se va a multiplicar por la diferencia. Recuerden que la diferencia es la temperatura máxima menos la temperatura inicial. Entonces tenemos que sería 640 grados centígrados temperatura máxima menos 20 grados centígrados. Entonces ingresando todo esto en la calculadora, nos va a dar que la resistencia total va a ser igual a 42.31 ohmios. Debemos de observar que esto aquí, esa operación nos daría 620 grados centígrados. Esto me parece importante tenerlo en cuenta, y que esta se va a cancelar con esta de acá, y es donde nos va a quedar solamente la unidad de la resistencia, que es ohmios. Entonces la resistencia final es de 42.31 ohmios. Entonces ya ahí tenemos la solución del ejercicio. La resistencia inicial de 12.38 ohmios y la final a una temperatura de 640 grados centígrados de 42.31 ohmios. Esto quiere decir que a medida que la temperatura vaya incrementando hasta alcanzar esos 640 grados centígrados, incrementos de 0.039 grados centígrados, a esta temperatura la resistencia ya va a tener, la resistencia de ese material va a valer 42.31 ohmios, o sea que se incrementa. Recuerden que en un material conductor, a medida que la temperatura se incrementa, la resistencia también se va a incrementar. Eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que el video les sea de provecho, para que aprendan bastante y puedan aplicarlo en sus ejercicios y en lo que estén estudiando. Recuerden que estos son mis contactos, pueden solicitar asesorías o cualquier duda o inquietud también me la pueden consultar, y pueden dejar también sus dudas ahí en los comentarios del video. En la descripción dejo el blog, donde también pueden encontrar información teórica para que puedan emplear en sus trabajos. Y esto fue todo hasta este momento. Nos vemos en una próxima.